Iniciamos un nuevo programa en HM Televisión, hemos titulado El mundo que se avecina. Queremos abordar un poco los retos, los desafíos, los motivos de esperanza incluso, ¿no? Y de optimismo y de ilusión relevantes a la hora de pensar en la construcción del mundo del mañana, del mundo que ya es presente prácticamente, ¿no? A nadie se le escapa la importancia de prever, de anticiparse a esos desafíos, ¿no? Para poderlos abordar como humanidad y como personas que están comprometidas en el bien común antes de que nos lleguen de alguna manera de forma irremediable, ¿no? Yo creo que una de las virtudes del ser humano en su inteligencia es poder anticiparse a los problemas para abordar sus soluciones, ¿no? Con cada invitado vamos a estar 7 semanas, con 7 capítulos. Abordaremos unos capítulos, unos bloques temáticos, atendiendo a su especialidad académica, profesional, a su visión del mundo, ¿no? Yo creo que uno de los temas interesantes que va a salir de estas conversaciones es que también el personaje invitado pues nos transmite su cosmovisión, ¿no? Cómo abordar y cómo ve ese mundo que se avecina del futuro, pero desde una cosmovisión personal. Y lo haremos, y me gustaría hacerlo, a través de una convergencia de saberes. Yo creo que los temas de futuro que se nos avecinan no se pueden tratar de una forma estrictamente especializada, incluso ni generalista, ¿no? Sino más bien transversal, más bien confluyendo los distintos saberes que cada personaje, cada invitado, pues nos pueda aportar. Y nos gustaría hacerlo pues desde saberes como la ciencia y las tecnologías emergentes, el pensamiento, la filosofía, la ética, la visión antropológica de la persona y del ser humano, la biopolítica, la gobernanza, cómo tratar los derechos humanos en este futuro que se nos avecina, en unas sociedades pues, democráticas, inclusivas, favorables al bien común. Por tanto, también tratar con algunos invitados la visión económica, la influencia social, los nuevos movimientos, qué pasará en este futuro con las personas, ¿no? En definitiva, con nuestras sociedades. Desde la cultura y la educación, es un tema importantísimo, cómo formamos a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a las personas que están en este momento educándose, formándose para un futuro realmente incierto. Es verdad, a veces cuesta determinar exactamente cuáles son las mejores metodologías o la mejor forma para transmitir esos valores, esas virtudes ante un mundo muy cambiante. Después lo veremos, el mundo digital, la transformación que se está produciendo en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, por tanto, cómo formar a nuestros jóvenes. Y finalmente, pues bueno, una visión también teológica cristiana, desde el humanismo cristiano, la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por tanto, en esa transversalidad, en esa confluencia de saberes, pues nos gustaría que el programa del mundo que se avecina, con cada uno de nuestros invitados, pues aporte preguntas, retos que no se nos hubiesen imaginado, que están ahí ya, a las puertas, ¿no? Casi son presente más que futuro. Y bueno, y tratar de desvelar, como he dicho antes, también una pluralidad de cosmovisiones, pero siempre con un eje central, que es pues, el humanismo cristiano, esa visión pues, que nos permite y nos da la fe. Y hoy estrenamos programa y lo estrenamos pues, con un invitado de excepción. Yo creo que vamos a tener un programa de 7 semanas increíble, ¿no? Tenemos con nosotros a don Jesús Avezuela. Bienvenido a este primer programa del mundo que se avecina, ¿no? El señor Avezuela es director general de la Fundación Pablo VI, con sede en Madrid, aquí en España, ¿no? Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos I, aquí en España, colaboración creo con la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Don Jesús Avezuela es letrado del Consejo de Estado en activo desde 1998. Está destinado a la sección segunda, encargada de los asuntos provenientes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
y actualmente en la sección séptima del Ministerio de Sanidad, tan importante en estos tiempos, Igualdad y Servicios Sociales, y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Por tanto, ya se ve un poco esa transversalidad que comentábamos que nos gustaría tener en nuestros invitados, ¿no? Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, vocal del Tribunal Administrativo del Deporte. Creo que eres un gran deportista, es usted un gran deportista. Un poquito. Sí. Bien. En el sector privado ha sido socio de distintos despachos de renombre, despacho Bufet de Abogados Broseta, KPMG Abogados y en algún banco o organismo de inversión. Profesor de Derecho en el Centro Universitario Villanueva, ¿no? Está adscrito a la Complutense, de Madrid, en parte de docencia, y en otros centros o escuelas de negocio. Y bueno, me alargaría, pero creo que un tema relevante de tu perfil, de su perfil, es participar activamente en diferentes obras sociales y en algunos estás vinculado a proyectos eclesiales muy concretos, ¿no? Y bueno, finalmente es autor de numerosas monografías, artículos, ponente en muchos congresos, seminarios. Señora Bezuela, me he extendido en su perfil porque realmente, bueno, y tendríamos más, ¿no? Es espectacular, pero ¿cuál en su función de director de la Fundación Pablo VI, cuál es realmente la misión de esta fundación? Pues bueno, en primer lugar es un verdadero placer y un honor comenzar este programa conmigo, por lo tanto solo tengo que agradecer a este programa pues, que me haya invitado. Bueno, la misión de la Fundación Pablo VI es, como su propio fundador, allá por los años 60, Herrera Oria, dijo, es un centro superior de estudios, un centro de formación, un centro donde lo que buscaba el fundador y lo que se sigue buscando es las mejores personas sin tener en cuenta, por supuesto, su condición económica, sin tener en cuenta ninguna otra condición que no sea la de hacer el bien común. Ese es el centro de estudios, la Fundación Pablo VI, y que tiene muchas obras, ¿no? Por un lado, pues es un lugar residencial, allí hay residencias de opositores, residencias para posgraduados, es un lugar donde también hay colegios mayores universitarios, para chicos que estudian en la universidad, y todo ello con un proyecto educativo. Pero además también pues, la Fundación Pablo VI, además de que es sede del campus de Madrid, de la Universidad Pontificia de Salamanca, es un centro de formación en muchos ámbitos, muchos campos, posiblemente algunos de los cuales podamos hablar en estos programas, desde el liderazgo humanista, todo lo relativo a los seminarios del trabajo de inteligencia artificial, seminarios de bioética, etcétera. Ejes estratégicos como la ecología hoy en día, con nuestra encíclica de Laudato Si del Papa Francisco. En fin, hay toda una serie de cuestiones de formación donde en el sustrato siempre está la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y luego, en tercer lugar, pues es un gran think tank. La Fundación Pablo VI es un think tank donde se celebran seminarios, foros de encuentros, congresos entre Iglesia y sociedad democrática, porque lo que se pretende, o como uno de los objetivos también que ha sido fundamental desde sus inicios, es el diálogo con la política, con la sociedad, con la cultura, con la economía, con la empresa, en definitiva. Es un lugar de encuentro, en esa cultura del encuentro, volviendo otra vez a citar a nuestro Papa Francisco, y bueno, pues es un sitio que en su conjunto pues aglutina, como ve usted, todo lo que es esa formación educativa hacia la persona en su conjunto, ¿no? Y hacia el bien común, ¿no? Ya se ve que efectivamente hemos acertado totalmente en iniciar esta serie de programas del mundo que se avecina precisamente con usted y con la idea de el trabajo que desarrollan en la Fundación Pablo VI, ¿no? Un poco era la idea porque en este programa más introductorio queríamos pues abordar a lo largo de estas semanas 7 capítulos, ¿no? Los enuncio brevemente. Uno primero, que es el que abordaremos hoy, si le parece bien, pues es pensar en el futuro y en el mundo del mañana, ¿no? y dar una visión amplia de cuáles son los temas interesantes a tocar, ¿no? y a trabajar. En un siguiente capítulo, la semana próxima, la transformación digital, ¿no? En la Fundación
Incluso tuve el honor de participar, ¿no?, en un es. seminario que creo que van a publicar los resultados, ¿no?, con un amplísimo elenco de personas de esta confluencia de saberes, ¿no?, transdisciplinar, pues desarrollaron el tema de la transformación digital, si es una servidumbre o un servicio, ¿no? El tercero va a ser, pues, lógicamente, la afectación de todo esto en los derechos humanos y si tal vez estemos ya hablando de unos posibles derechos posthumanos, ¿no? Sabemos que el transhumanismo pues, ya está rondando por aquí, entonces pues yo creo que en un próximo capítulo estaría bien tratarlo, ¿no? El cuarto es ética y educación para un liderazgo humanista, que usted ya ha comentado que es uno de los hilos conductores de la Fundación y de usted. O sea, yo creo que en su desarrollo profesional y personal pues, ejerce un liderazgo humanista. El papel de las religiones en el siglo XXI, la libertad y dignidad de la persona y el bien común como eje que usted comentaba en una sociedad, bueno, pues del control o de la vigilancia, veremos a ver, ¿no? Y finalmente, el último capítulo, yo creo que es el eje transversal de todos ellos, es qué motivos de esperanza tenemos para abordar con ilusión esa construcción del mundo de mañana, ¿no? Yo creo que ya está bien también de mensajes catastrofistas. Vamos a desarrollar, si le parece bien, ¿no?, pues este bloque introductorio de temas, abriendo, pues sí, viendo los retos y los peligros, incluso, pero siempre con un motivo de ilusión y de esperanza, claro. de saber que el ser humano, pues cuando sabe hacer las cosas bien, con estas virtudes y estos valores que van a surgir en alguno de los capítulos que vamos a abordar con usted en las conversaciones, pues lo podemos hacer bien, ¿no? Entonces, nada, si le parece, empezamos con el primero de esta semana, ¿no? Me parece perfecto. Pensar en el mundo del mañana, ¿no? O sea, es un capítulo introductorio sobre la importancia de prever y de anticiparse a esos desafíos de futuro, ¿no? Entonces, yo creo que para un poco abrir fuego, ¿no?, tal vez de una forma así como genérica, ¿cuál le parece a usted, señora Bezuela, que son los temas más relevantes en este momento presente y futuro inmediato a pensar, a construir, ¿no?, para ese mundo del mañana? Bueno, es una pregunta interesante porque además es distinta esta pregunta, y tanto en la formulación como en la respuesta, hacerla antes o después de la pandemia. Sí. Hemos vivido o estamos viviendo todavía una pandemia donde se ha puesto de manifiesto cuáles son los verdaderos valores de la humanidad, ¿no? Y donde se ha puesto de manifiesto, aunque lo teníamos en el subconsciente, pero no lo acabamos de ver, cuestiones como la vulnerabilidad, la fragilidad del ser humano. Si esta pregunta nos lo hubiésemos hecho antes de la pandemia, pues muy probablemente pues, hablaríamos pues, los grandes retos que tenemos en el día de mañana, de la transformación digital, de cómo se está cambiando el trabajo, cómo se está revolucionando el modelo económico, si el estado de bienestar será un estado sostenible en el futuro, las fronteras, los movimientos migratorios, y todo ello desde luego que es importante. Y todos estos creo que son los temas del futuro, ¿no? Pero el principal tema del futuro es el puesto, la posición del ser humano. Efectivamente. ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está el ser humano? En un momento en el que no nos cabía en la cabeza lo que podía pasar, y es que el mundo se parase, nos parecía que eso ni en la mejor de las películas distópicas podría ocurrir, pues el mundo se paró. Ha sucedido. El mundo se paró y el mundo estuvo durante muchos meses metido en su casa. A mí me parece una imagen extraordinaria aquella Semana Santa, donde el Papa Francisco recorre la plaza él solo, con 2 o 3 personas que había por allí. Bueno, ver aquello es ciertamente pensar en el mundo del mañana y decir, bueno, ¿dónde está el ser humano? Y por mucho que hablemos de esos grandes temas, de esas grandes cosas, bueno, pues esas revoluciones a lo largo de la historia han surgido siempre y seguro que el ser humano es capaz de adaptarlas, pero sin olvidar nunca
los valores esenciales de la humanidad, los valores esenciales de la persona, ¿no? Entonces, pensar en el mundo del mañana es pensar en esos grandes temas, pero sobre todo, pensar en la persona. Sí, yo pienso por un momento en la cura de humildad que creíamos, yo al menos lo creí al principio de ese impacto que ha tenido la pandemia, el confinamiento, es cierto. Creo que la frase casi de moda era de esta saldremos mejores, sí, ¿verdad? Es verdad. Teníamos esa sensación de que efectivamente había un antes y un después y que teníamos que abordarlo pues de otra manera. Hay un antes y un después de esta distopía que hemos vivido, ¿no? Y por lo tanto los temas que anticipábamos del futuro con un cierto optimismo, ¿no? Bueno, yo me atrevo a decir que sí, en Occidente, hablo también de las sociedades democráticas occidentales, de esa transformación digital, las tecnologías, que se veía con un cierto cariz de optimismo, de progreso, ¿no? Pues tenemos la cura de humildad. El tema es si realmente es así. O sea, ahora ya que llevamos un tiempo después del shock, si usted cree que primero vamos a salir mejores, es decir, si hemos salido mejores, todavía no se ha terminado, ¿no? O si realmente los problemas se han agravado, se han profundizado y por tanto estamos ante los mismos retos, pero con una actitud. ¿Cuál cree usted que es la actitud con la que salimos de esta experiencia extraordinaria de humanidad, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, lo bueno y para lo malo, la memoria del ser humano es corta. Y es cierto que en la pandemia pues hemos vivido varios ciclos desde el punto de vista de los sentimientos, ¿no? Hemos vivido el momento del aplauso en aquellas primeras semanas, aquellos primeros días, donde todo el mundo íbamos hacia eso. Saldremos mejores de esta, lo conseguiremos, ¿no? Volveremos a estar juntos, como decía una canción que salió en aquellos primeros lances. Y es cierto que bueno, pues, allí explotaron los mejores sentimientos de solidaridad, el aplauso a los sanitarios, el aplauso a las fuerzas de seguridad, el aplauso a los cajeros de los supermercados, que eran los que nos estaban en aquel momento pues permitiendo que pudiésemos atender a las necesidades más básicas, ¿no? más vitales. Había ese sentimiento de solidaridad, pero pronto nos fuimos cansando de aquello, ¿no? Pronto nos fuimos cansando y lo que salía pues empezaba a ser, yo diría que casi en algunos momentos un poco de ira, ¿no? de crítica, ¿no? hacia los gobernantes en general, digo, de los distintos países, o gobernantes locales o autonómicos, o en nuestro caso estatales, en fin. Salía un poco de casi con la ciencia también, había cierta desconfianza en algún momento. Bueno, y la vacuna será, ¿cómo que es tan rápido, ¿no? Todos nos hicimos científicos rápidamente, todos sabíamos. Bueno, todos estos sentimientos que hemos vivido en la pandemia, en el fondo es el sentimiento del ser humano a lo largo de la historia, solo que concentrado en año y medio, ¿no? ¿Saldremos mejores de todo esto? Pues yo personalmente creo que sí, pero tampoco con grandes alaracas y con gran optimismo, ¿no? Saldremos mejores porque en la memoria de todos ha quedado aquello que decíamos antes, ha quedado aquellas calles vacías, ha quedado aquel golpe. El golpe ha sido tremendo. Nuestros hijos, yo tengo tres niños de 15, 13 y 11, y aquello estoy seguro que les va a quedar en la memoria para toda su vida. Pero también es verdad que, el ser humano, como le decía al principio, tenemos una memoria corta, y esa memoria hace pues, que pronto enseguida volvamos otra vez a nuestro fragor de la batalla del día a día, ¿no? Del trabajo. Vamos terminando este capítulo, ¿no? Y me gustaría que desde su observatorio privilegiado, ¿no? en los seminarios y en los congresos que tanto desde la Fundación como a nivel particular usted participa, pudiésemos cerrar este capítulo un poco con la intención que tiene, ¿no? De enunciar, si somos capaces un poco, brevemente, cuáles son estos grandes temas, ¿no? Que a lo largo de las siguientes semanas podemos tocar,
pero que así como en resumen, ¿no? Para estos 5 minutos que nos quedan un poco de conversación. Los grandes un poco capítulos que me parece que son los capítulos del mañana y que son un poco ejes también estratégicos de la Fundación y que le agradezco mucho que me permita trasladarlos. Hay una cuestión fundamental que es toda la transformación digital y la revolución tecnológica que estamos viviendo. Ese es indudable y ese tiene una proyección en muy distintos campos, ¿no? Proyección en el ámbito del trabajo, en el ámbito de nuestra vida diaria, del consumo, en fin, tiene una proyección total, es integral. Pero hay otro tema que también es integral, que es la ecología. No nos podemos olvidar que vivimos en una casa común, que requiere cuidado, el cuidado de la casa común, de la que tanto la custodia de la creación la custodia de la creación, efectivamente. Es muy bonitas estas palabras, ¿no? Y me parece que ese tema no debemos de olvidarlo. Luego tiene también sus aristas, ¿no? Pues desde el punto de vista de una ecología más verde, una ecología de las renovables, una energía, puede tener muchas aristas, pero lo que no nos podemos olvidar es de ese cuidado, de esa custodia, como bien dice usted, de la casa común, en su integridad. Toda la cuestión relativa al trabajo, cómo se está revolucionando el trabajo, cuáles son los valores, cómo están cambiando. Cuando yo era más joven, o incluso mis padres, se hablaba de seguridad, una estabilidad. Hoy eso está cambiando. Hoy cuando se ficha gente joven en las empresas, usted hábleme del proyecto a corto plazo. Luego ya, pero ¿cuál es mi proyecto a corto plazo? No, nadie busca. O sea, los valores están cambiando claramente. Todo el tema del liderazgo. Nuestros líderes en la economía, en la política, en la sociedad, en el tercer sector. ¿Qué valores tienen estos líderes? ¿Están cambiando el tipo de liderazgo? La propia sociedad, ¿qué pide a sus líderes, ¿no? Yo creo que ese es otro de los grandes temas que es importante tratar en el futuro. Y luego, el cómo vamos a convivir, esa manera de entendernos. Vivimos en una sociedad cada vez mucho más horizontal. Antes era una sociedad mucho más jerárquica en todos los sentidos. La autoridad del maestro respecto a los alumnos, la autoridad del médico respecto del paciente, la autoridad del empresario respecto a sus trabajadores, la autoridad del político, la autoridad de los grandes funcionarios. Hoy vivimos una sociedad mucho más horizontal, ¿no? Al rey le exigimos los mismos derechos y los mismos deberes que al cualquier ciudadano de a pie, claro. ¿Verdad? Entonces, esa transformación social que deriva en muchos aspectos, que deriva pues, en todos los movimientos migratorios, tiene también muchas derivadas, creo que va a ser otro de los grandes temas de este siglo XXI. Yo creo que para terminar, la pregunta muy sintética en su respuesta sería, ¿y la doctrina social de la Iglesia cree que estos grandes temas que usted ha enunciado pues va a ser una de las componentes interesantes, importantes de influencia en este mundo que se avecina? Pues radicalmente me parece que sí. Me parece que sí porque lo ha sido ya. La doctrina social de la Iglesia ha sido un compendio de conceptos, de sabidurías que se ha ido adaptando a los problemas de cada momento. Tengo el honor de presidir Semanas Sociales, que es una institución de la Conferencia Episcopal, que arranca precisamente de un conjunto pues, de reflexiones entre políticos, economistas, sociólogos, sobre los problemas de cada momento. Y esos problemas se analizan desde la doctrina social de la Iglesia. Igual que hizo León XIII en Rerum Novarum, cuando transformó y revolucionó pues, las propias legislaciones de los estados, diciendo, oiga, que hay derechos de los trabajadores que no se están cumpliendo, que hay niños que están trabajando con 6 o 7 años, que hay señoras embarazadas que no pueden estar 14 horas de pie. Bueno, eso lo hizo desde la posición eclesial, desde la doctrina social de la Iglesia, desde una encíclica Rerum Novarum, y eso tuvo referencias en las legislaciones de los estados. Por tanto, yo creo que sí, radicalmente sí. Pues yo me quedo con sus últimas palabras pues, de esperanza y de optimismo, porque comparto con usted que la reflexión de la doctrina social de la Iglesia en estos temas que vamos a abordar, como se hicieron en otras etapas de la historia, pues nos van a permitir un faro, un horizonte de optimismo, más que de optimismo, de esperanza sobre el mundo que se avecina, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias, don Jesús Abezuela. Vamos a seguir, porque ya veo que esto se ha quedado muy corto, vamos a seguir en 6 programas más, 6 capítulos. Está invitado para la siguiente semana. Y de nuevo, pues agradecerle el estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Gracias.